Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Dosis de Vida a Tiempo. El día de hoy vamos a hacer una comparación entre el mismo café, pero un poco que tenía congelado. Esto ha estado congelado hace más de 5 años. Lo saqué el día de ayer, anteayer. Esto está tostado el 10 de mayo de 2021. Ahí lo pueden alcanzar a ver. ¿Ya? Es un café de Etiopía, de Sidamo, y este es el café con el que partí tostando cuando me compré la Café Loic en pandemia, o uno de los cafés que utilicé al principio. Eh, Así que esto lo tengo guardado hace mucho tiempo, debe haber como 15 gramos acá, y tenía el mismo café congelado en verde. Y congelado en verde, como que el café en verde congelado se mantiene mucho mejor que el café tostado congelado, netamente porque el café en verde de partida se congela, o sea, se mantiene mejor que el café tostado. Y la verdad, las cosas es que también hay harta información alrededor de cómo se mantiene el café en verde como congelado, desde personas como George Howell, ¿cierto? Como tostadorías como esa, que tienen también todo un programa de café verde que implica también el almacenamiento a largo plazo en temperaturas como negativas. Entonces, este café lo tenía guardado también en verde, se llevaba al vacío dentro de una bolsa así rotulado desde ese mismo tiempo. Es uno de mis cafés de los cafés como que más cariño les tengo. De hecho lo tosté todo lo que me quedaba. Pero lo interesante es que puedo hacer la comparación del mismo café con el mismo café verde, ¿cierto? Obviamente, tostado hace 5 años, congelado, tostado, y congelado en verde y tostado hace 3 días. Esto fue tostado el 25 de mayo de este año 2026, entonces hay 5 años de diferencia en el tueste, y eso es lo que vamos a intentar hacer. Normalmente haría una comparación como en un cupping directamente, como pondría 10 gramos de uno, 10 gramos del otro, y vería como si es que hay alguna diferencia. Para hacerlo un poco más entretenido y para ver cómo, más o menos cómo se comportan, lo que voy a hacer es esencialmente dos pulsar lado a lado. Porque también es una cafetera con la que me siento bastante cómodo, como llegando a una receta súper consistente. Pero eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, tengo acá las dos Pulsar. Eh, Tengo también el anuncio de que por fin, me llegó la Pulsar Mini. ¿Ya? Entonces, esta es la Pulsar Mini, la compré en azul. Me llegó ayer, así que tengo ahora tres Pulsar. Y si es que la compré de nuevo por Amazon, porque la compré originalmente a Next Level directamente y la enviaron por correos. Y correos básicamente, sea aduanas o correos, no hacen bien su pega, así que está parado desde febrero, ya más de 3 meses, en como proceso de internación. Hice una denuncia del CERNAC, hice una serie de reclamos, ¿cierto? Y no hay ningún tipo de respuesta todavía. Pero eventualmente me podría llegar la que pedí originalmente, entonces tendría como 2 y 2. Pero eso, tengo acá la Pulsar Mini, y la estuve esperando mucho tiempo. Pero vamos a hablar de esto probablemente, si es que tengo como tiempo y como ganas, ¿cierto? Voy a hacerlo después con la Pulsar Mini. La principal diferencia, ¿cierto?, entre la Pulsar normal y la Pulsar Mini es esencialmente el diámetro, ¿ya? Entonces, esta es de, si no me equivoco, son como 70 milímetros de diámetro, puede que sea un poco más, como 80, sí, podría ser como 80, ya es de 58 milímetros. Entonces, en principio, como que la misma cama de café, con la misma profundidad, acá requiere menos dosis, ¿cierto? Acá puedo usar una dosis más pequeña para llegar al mismo volumen, a la misma profundidad de la cama de café, que es algo bastante importante porque determina para un mismo flujo la molienda que tengo que utilizar. Y en general, a partir de todo el trabajo que ha hecho Lance Hedrick, ¿cierto? Se sabe a estas alturas de que en principio la cama de café más profunda o la profundidad de la cama de café tiene una correlación muy importante con la uniformidad del flujo en la medida en que tengo que poner más grueso para la misma dosis con una cama de café más profunda. Es un poco como la idea, ¿cierto? En principio también eso va de la mano con el hecho de que estamos apuntando en máquinas de expreso, por ejemplo, a canastas step down, ¿cierto? Que van de un milímetro, por ejemplo, diámetro de 58 milímetros a 49, por ejemplo, para aumentar la profundidad de la cama de café con la misma dosis, con la idea de poder moler más grueso, aumentar la uniformidad del flujo del agua a través del café y tener como mejor resultado, un resultado más consistente, ¿cierto? En general un poco mejor
filtración, porque la misma cama de café, entre más profunda es, mejor filtro es, antes de que llegue como al final de la canasta. Entonces esa es un poco como la ventaja de tener la Pulsar Mini en comparación a la Pulsar normal, pero en principio como que la gran idea igual es poder usar menos café para la misma molienda y todo lo demás igual. Entiendo que si yo uso por ejemplo 25 gramos acá, es aproximado 15 gramos en esta. Eso es como más o menos la conversión. Y creo que de 20 gramos baja a 11 gramos, como más o menos. Entonces, es un poco la conversión. Es entretenido igual, lo voy a probar más. Pero igual lo tengo pensado esto como para una próxima sesión. He hecho ya un par de veces el café con esto y en verdad funciona súper bien. En general, y van a ver que la tenía desarmada, ¿cierto? Se recomienda que la Pulsar no se guarden como así ensambladas, porque la base, ¿cierto? Que es de este material, como silicona, igual va cediendo, ¿cierto? Si es que se mantiene bajo presión, en particular si es que está caliente. eh, y por eso yo, por ejemplo, recomiendo, la dejo desarmada así, y estas también las dejo así, ¿ya? Entonces dejo la base y la mantengo así como en mi cajón de métodos, ¿ya? Bueno, entonces dicho eso, esto lo voy a guardar y vamos a preparar el café con estas dos Pulsar, netamente porque son las dos cafeteras que tengo, es la única cafetera acá que tengo repetida ahora mismo, así que puedo hacer como lado a lado la misma receta. Voy a calentar el agua por mientras también muelo, y voy a hacer una receta bastante cercana a lo que normalmente hago en la Pulsar, pero dependiendo de al final cuánto café tenga acá en el tubito, ¿ya? Entonces, de nuevo, este café está tostado el 10 de mayo del 2021. Ahí lo pueden alcanzar a ver. 10 de mayo del 2021, ¿ya? Y esto es un tueste que hice en la Café Logic y que lo tenía guardado, ¿cierto?, de hace mucho tiempo, y tenía el mismo perfil. Entonces, este café lo tosté con el mismo perfil de este, y están tostados hasta la misma temperatura final, mismo tiempo, ¿cierto? Y el mismo café, misma tostadora, todo igual. Y de hecho pude ver como que las curvas en verdad son muy similares, entonces en verdad es como lo más cercano que puedo comparar. Acá la idea es ver si es que hay alguna diferencia, que probablemente puede que la haya asociado como a los días de reposo, porque no recuerdo honestamente, ¿cierto?, cuánto reposó este café antes de congelarlo. Ahora tengo 15.3 gramos. Entonces, por eso puede haber alguna diferencia y probablemente este está más reposado que este, ¿cierto? Pero en principio esa es como la gran diferencia que puede haber. Esto lo tengo en 0, 10, 20, 30 y lo voy a dar hasta 40. Yo normalmente muelo 25 gramos de café para la Pulsar en 40 en el JX Pro. Son 15 gramos de café, pero los cafés de Etiopía en general producen más fino, entonces voy a poner un poco más grueso. Entonces voy a poner igual en los 40 de JX Pro, estos 15 gramos. ¿Ya? Y vamos a ver si es que efectivamente hay alguna diferencia notoria. ¿Ya? Ahora, uno en general podría decir fácilmente, ¿cierto?, que la principal diferencia va a ser como, de nuevo, el tema del reposo, pero también yo lo que supongo que puede haber una diferencia también es que en principio este café lo tosté cuando ese café verde estaba mucho más fresco. Y no necesariamente como la perspectiva como de que haya simplemente pasado más tiempo. Este café estaba como recién llegado cuando tosté eso hace 5 años. Y como un par de meses después congelé este. Entonces también esa diferencia y puede ser como un factor. Presumo que esto va a tener una intensidad aromática un poco mayor, pero también las diferencias pueden ser bastante negligibles o pueden ser como suficientemente pequeñas para que en verdad no haya tanta diferencia de partida. Ahora esto es interesante porque esto es esencialmente una cata vertical, pero sin ser vertical, porque esencialmente cata vertical se refiere a cuando hacemos catas de, por ejemplo, el mismo café, pero cosechas distintas de la misma finca. Como el mismo lote de, no sé, de caturra, lavado de un productor, pero año tras año, ¿cierto?, se puede hacer una cata vertical. Acá es similar, pero al mismo tiempo no, porque es el mismo café verde, el mismo lote. Este es un café que yo les compré a los chicos de 3841 hace 5 años, hace más de 5 años. Y esto fue importado por la vía de Mareterra, que son vendedores de café verde, ¿cierto?, como a nivel internacional. ¿Ya? Entonces tengo ya café molido acá.
Ya, y lo que noto de partida, ¿cierto? Es que como que no podría... no es como que se note inmediatamente como que un café viejo, como que tiene aroma, ¿cierto? Está como recién molido, no hay mucha diferencia. Voy a buscar la brocha que tengo por acá para asegurarme de que no quede como con un poquito del residuo. Ya, entonces ahí está el café molido. Si alcanzan a ver. Es una molienda relativamente gruesa, como les digo. Pero de nuevo, el café de tipía en general uno trata de molerlos un poco más grueso de lo normal para evitar que se atasquen, ¿cierto? Porque producen particularmente más finos que lo normal. ¿Ya? Entonces acá tengo los filtros de Pulsar. Y este filtro es... Ya. Entonces esta parte que es como más peludita, que es más áspera, va hacia arriba. ¿Ya? Voy a ordenar un poquitito. Ya. Y de hecho, si es que uno lo ve como súper como así con detalle, puede ver que tiene la parte que es más áspera, tiene como pelito hacia arriba. Eso también les puede ayudar a ubicar cuál es la parte que debería ir hacia arriba, eh, hacia el café. Ahora, la gracia de esos filtros es que se tapan menos, ¿cierto? Pueden atrapar más partículas finas antes de taparse. Entonces lo que hago es que pongo un poquito de agua por acá encima de la base. La válvula está cerrada. ¿Ya? Pongo el filtro por encima y así evito que hayan burbujas de aire sobre la superficie. Esta agua la puedo volver a la tetera. Hace poco lubriqué la válvula, entonces está como súper suavecita. ¿Ya? Y lo puedo cerrar. Aquí lo mismo, puedo abrir la válvula. Cierro y pongo el barril. Ya. Aquí vamos a distinguir, ¿cierto?, qué café es cuál, porque esta va a tener una manilla café y este no. Y esto lo voy a poner en un vaso dosificador para que no haya diferencia como de que uno estuvo más en tiempo en contacto con el filtro o lo que sea, como que no se ve esa diferencia. Ya, entonces 15.2. Y aquí voy a tirar también 15 gramos del tueste que es más reciente. Entonces aquí nos podríamos preguntar varias cosas, ¿cierto? Nos podríamos preguntar, por ejemplo, ¿es mejor guardar el café en verde o tostado? Yo presumo que es mejor guardarlo en verde, eh, particularmente si es que tienen la posibilidad de tostarlo ustedes mismos. O sea, si ustedes tuestan café, tienen la tostadora como a disposición, que ya estamos hablando de un número más reducido de gente. Obviamente como que es mejor guardarlo en verde, ¿ya? Porque al final ahí pueden encontrar mucho mejor cuánto es el tiempo de reposo, ¿cierto? Pueden ir probando un café en varias etapas y obviamente depende también de cuánto café tengan a disposición y cuánto café puedan congelar, sea en verde o tostado, etc. Entonces, obviamente la circunstancia en que cada uno está depende mucho al final de qué te conviene. Pero en mi caso particular, que es un caso como fuera de lo común, ¿cierto? Tengo tres tostadoras a disposición. Tengo la Café Logic, tengo la Bullet y tengo la Atila de 5 kilos. Entonces puedo guardar como cantidades arbitrarias de café, tanto tostado como en verde, y no hay ningún problema. ¿Cómo hay? Sí. Bueno, ¿tu compu? Ya, entonces, estamos terminando por acá.
Ahora, hay una intensidad mayor de aroma del café con tueste más reciente, que es de esperar, ¿cierto? Porque de nuevo, o sea, esto probablemente está menos reposado de lo que estuvo ese café antes de que lo congelara. Así que no me sorprende. Pero, en fin, vamos a ver cuál es la diferencia. 15 gramos. Está. Ya, me distraje un poco. Si tienen cualquier pregunta, o sea, en comentarios, ¿cierto? Acá por comentarios del chat, me pueden decir. Entonces, aquí tengo otra balanza. Esta agua la voy a terminar de calentar. Voy a usar el agua a 90 grados porque igual es un tueste. Esto también es algo interesante, ¿cierto? Es un tueste un poco más oscuro de lo que hoy en día tuesto. Y es porque también estaba apuntando con este café, en un principio, ¿cierto? Hace 5 años, estaba apuntando a reproducir el tueste al cual estaba acostumbrado, habiendo trabajado en 3841, ¿cierto? Y en principio como que un tueste un poco más desarrollado de lo que tuesto hoy en día. Entonces esa es una comparación igual clara, ¿cierto? Que puedo hacer hoy en día, de que hoy día tuesto es mucho más ligero y en general diría como que prefiero tuestes mucho más ligeros de lo que prefería hace años, ¿cierto? Yo diría que eso no es necesariamente una tendencia tan general. Yo creo que hay gente que prefiere hoy en día tuestes más oscuros de los que prefería antes y esa tendencia va cambiando constantemente. Creo que es una función de cómo uno prepara el café, es una función de qué café uno compra, ¿cierto? Si es que uno en general compra cafés más caros, ¿cierto? O más exóticos o de solo como un parámetro, ¿cierto? Como de mayor puntaje. Uno tiende en general a ir por perfiles más ligeros, pero es una tendencia general, ¿cierto? Hay gente que perfectamente puede apuntar como a cafés de más alta calidad y mayor puntaje y que con los años haya tostado cada vez más oscuro. Y hay gente que probablemente, ¿cierto? Que ha como subido y bajado en nivel de tueste a lo largo de los años. Entonces yo diría que personalmente, ¿cierto? Sí he notado de que yo tuesto cada vez más ligero y solamente viendo los números. Y por lo mismo, como que claro, esto es un tueste más oscuro de lo que suelo hacer. Esto es básicamente el tueste que estaba tratando de replicar de 3841 en ese entonces, que yo diría que se ha mantenido bastante estable a lo largo del tiempo. Hace relativamente poco he probado como café de 3841 y siguen más o menos tostando al mismo nivel. No tuestan oscuro, para nada, ¿cierto? No es como que tuesten oscuro, pero yo tuesto mucho más ligero. Esa es un poco como la gran diferencia que haría. Bien, entonces tenemos el café tostado hace poco y esto fue el café que tenía congelado. ¿Ya? Entonces 15 gramos y 15 gramos. ¿Ya? Pretendo hacer básicamente lo mismo que suelo hacer siempre. Yo normalmente uso 25 gramos de café para la pulsar, como les digo, pero usando 15 gramos voy a apuntar un ratio de, digamos, 1,16, entonces 2,40. ¿Ya? Entonces 15 para 2,40 y esos 2,40 lo voy a dividir en, digamos, 3 vertidos de 80, ¿ya? Para hacerlo como más sencillo posible y para asegurarme de que todo se moje, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Voy a limitar la cantidad de vertidos, que es algo que no suelo hacer tanto con la Pulsar, específicamente porque entre más vertidos haga, más agitación voy a traer y con la cama de café menos profunda de lo que suelo utilizar en esta cafetera, tengo un riesgo, ¿cierto?, de tapar el filtro, a obstruir el flujo. Entonces voy a limitar la agitación y una manera de hacer eso es limitar la cantidad de vertidos. Entonces cuando yo normalmente hago, por ejemplo, una preinfusión y después hago como varios vertidos para mantener como el nivel de agua, que es algo más cercano a lo que recomienda Jonathan Gagné en su guía sobre la Pulsar, que es algo que me funciona súper bien y que me gusta harto. Voy a hacer 3 vertidos simplemente. Entonces 80, 80, 160, 160, 240, 240. Eso es básicamente la estrategia, ¿ya? Voy a como mover un poquitito, ¿cierto? Pero voy a mantener la válvula cerrada para la preinfusión en ambos casos, para como medir como uniformidad, y después la voy a mantener abierta, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces esta agua está de 88, me faltan 2 graditos. Está medida antes del color, por si acaso, o sea, tengo medida de color de este café cuando lo guardé.
Y están muy similares y de hecho visualmente se parecen muchísimo. De hecho voy a ver si puedo mostrarles como en primera persona. Ya, para que vean que están muy similares. Ya, como que no, a nivel visual no vería una diferencia particularmente clara. ¿Ya? Entonces este es el café que tosté hace poco. ¿Ya? Este está tostado, lo tenía congelado en verde y lo tosté hace 2 días, 3 días. Y este lo tosté hace 5 años y lo dejé guardado congelado. ¿Ya? Pero no, es el mismo café verde. Este está probablemente un poquito más ligero. Sí. Pero ahí también hay un tema como de la luz, ¿cierto? Que puede cambiar un poquito la perspectiva. Sí, no, este está un poquito más oscuro, pero una diferencia muy pequeña. ¿Ya? Bien. Ahora lo voy a ubicar acá. Bien. Ya. Entonces, el agua ya está lista y voy por los primeros vertidos. $80. Y 80, 82. 81, 82. Entonces les voy a dar a cada uno sus 45 segundos, yo creo. Podría darle un minuto en verdad, como para asegurarme que todo esté como súper parejito y todo. Y claro, veo una diferencia clara en que este se hincha un poquito más, como que está más hinchado, ¿cierto? Tiene más CO2. Pero más allá de eso, como que no sé qué tanta diferencia vaya a haber en sabor. De nuevo, veo una diferencia ahora, como teniéndolo más claro, ¿cierto? Enfrente. Este está un poquito más ligero que este, pero es una diferencia muy mínima. Vamos a ver en qué se traduce eso, ¿cierto? En sabor. Entonces acá voy llegando al minuto. Abro la válvula, voy a verter al minuto y medio, para darme como tiempo para tener entre las dos cafeteras. Abro válvula. Ya, estoy acá llegando al minuto 25. Minuto 30 empiezo a verter de nuevo hasta 160. Y con la pulsar como que tiendo a rodear un poquito la ducha y después quedarme en un punto. Ya, 160. 160. ¿Ya? Este ya se secó al tiro y este más o menos al mismo tiempo. Voy a los 2 minutos a verter de nuevo. Último vertido hasta 240. Aquí ya se secó. Hasta 240. 240.3. Y aquí los 2 minutos de nuevo. Entonces minimizando lo más que puedo la agitación. 240.1. ¿Ya? Entonces acá quedó en 240.2, 240.1. ¿Ya? Estoy listo acá. Termina de. Voy a ver en qué momento deja de gotear. 2.36. Y aquí en qué momento deja de gotear. 2.30. 31. ¿Ya? Entonces, 5 segundos de diferencia entre uno y otro. Acá. Y no, lo que les decía, ¿cierto? Voy a dejar aquí un poquito más de. Lo voy a alejar un poquitito. Perdón. Ahí sí. Esta base, ¿cierto? De silicona se puede ir desgastando mucho más rápido con el tiempo si es que lo dejo ahí caliente y que enfríe con el barril puesto. Entonces lo que hago normalmente es que saco un platito, esto lo recibo en alguna taza o lo que sea, en algún bol, saco la base, ¿cierto? Del barril, despacito, y esta la dejo aparte, ¿ya?
Entonces lo dejo enfriar aparte para que esta base no se vaya como soltando tan fácil, ¿ya? Entonces aquí tengo uno y ahí tengo el otro, ¿ya? Ya. En cuanto a cama de café, no veo tanta diferencia, ambos quedaron como bastante planas, ¿cierto? Esta se ve como con más piel de plata, pero más allá de eso como que no hay mucha diferencia, ¿ya? Voy a ver en cuánto queda cada café, cada gramaje. ¿Ok? Entonces aquí llegué a 202.5 y aquí llegué 207.8, ¿ya? Entonces este tiene sus 5 gramos más. Y eso implica que el café más antiguo absorbió menos agua, ¿ya? Como una observación. Ahora igual hay una diferencia de 5 gramos, no diría que es particularmente alta la diferencia. Si quisiera comparar como muy al detalle, yo lo llevaría a la misma concentración. Así que vamos a revisar la concentración igual. Y voy a sacar un par de tacitas para sacar una muestra y poder asegurarme que esté en la temperatura para poder medirlo bien, ¿ya? Entonces este refractómetro lo tengo calibrado, tengo agüita destilada, o desmineralizada o desionizada, como quieren decir. ¿Ya? Está en 0.00. Saco un par de cucharitas. Y esto es lo que yo hago en mi tiempo libre. Saco una muestra, por ahí. Saco una pequeña muestra. Aprovecho de revolver, ¿cierto? Dejo por ahí. Y estoy. Y eso solamente como para llevar esa pequeña muestra de café a temperatura, ¿cierto? Para que esté más cercano a esto y que la sensibilidad, o sea, la precisión de esto sea alta. Si yo calibro con un líquido que está a temperatura ambiente, la muestra también tiene que estar a temperatura ambiente. ¿Ok? Entonces aquí saco un par de cucharitas más, chiquititas. ¿Ya? Y vamos a ver la concentración. Esto me tinca que va a estar en una concentración un poco más alta, de nuevo porque tiene más reposo. Este está en 1.32, ¿ya? Concentración súper razonable. Y este está en... No alcanzo a agarrar una gota de lo poco que es. Este está en 1.31. Es como la comparación más directa posible que puedo hacer. Entonces, de nuevo, haciendo como un cálculo rápido, 1.3. Hagamos cuenta que es 1.3, ¿cierto? Y que es 205 de día. Entonces, 1.3 por 205, ¿ya? Dividido 15, me da 17.76 de extracción. Entonces, ambas están básicamente extraídos exactamente igual, el mismo café con el mismo tueste. Hay diferencias de color que se ven, pero en la práctica estoy comprobando el mismo café como con casi todos los parámetros idénticos. Si es que hubiera querido llevarlo como más cercano, prácticamente no habría podido, ¿ya? Como que en verdad eso es como dentro del margen de error, ¿ya? Bien, entonces voy a despejar un poquito por acá, ¿ya? Para que sea un poquito más ordenado, ¿ya? Pero igual tengo ordenado, ¿cierto?, cuál es cuál. Y espero que no tenga como problema de misofonia ni nada de eso, ¿cierto? Que aparentemente mucha gente lo tiene. Y voy a catar con cuchara. ¿Ya? Lo tengo aquí, cucharita. Tengo aquí un pañito porque siento que gastar tanta como Nova no es muy sustentable. ¿Ya?
y necesito algo para enjuagar con un poquito de agua. Bien. Creo que por ahí mejor. Ya, entonces igual, de nuevo, esto no es una prueba a ciegas porque estoy viendo cuál es cuál. Yo estoy solo, ¿cierto? Entonces no puedo como pedir que me lo separen o lo que sea. Pero voy a transmitir un poquito como que lo que siento, ¿cierto? Y qué diferencias puedo encontrar. De nuevo, esto es un dato n igual 1, entonces no es muy útil, pero es un ejercicio entretenido nomás. Entonces voy primero con el café tostado hace poco. ¿Ya? Y hace 5 años. Ya. Se sienten muy similar. Diría que este sí se siente un poquito más ligero, el tostado hace poco se siente ligero, como un poco más ligero en tueste, mientras que este siguen, es un tueste un poco más oscuro, es así un detalle. Esto sería como sacarlo como, no sé, 10 segundos después en el tueste. Es una diferencia como muy pequeña. Ahora, interesantemente, probando estos dos cafés, como que casi que se me olvida que están tostados o sea, que este está tostado hace 5 años. No lo habría como adivinado. No tiene como. No hay ninguno de los dos que sea, por ejemplo, como. Ah, este tiene como una intensidad aromática mayor o están como igual o como este tiene más acidez o lo que sea. Están básicamente iguales, es netamente como que atribuyo mucho más la diferencia a esa diferencia pequeña en tueste. Puede ser que, por ejemplo, el cambio de. Porque ahora tengo la Café Logic conectada a un estabilizador de voltaje. Entonces, la Café Logic es un poco más exacta en cuándo para hoy en día. En ese tiempo, probablemente ese mismo perfil, como que el voltaje fluctuó harto y como que la tostadora sobrecompensó. Entonces, eso puede ser como una diferencia que se generó. Pero, porque tienen misma temperatura final, tienen misma. Casi misma pérdida de masa. Este tiene una pérdida de masa un poco mayor. Entonces, se deduce, ¿cierto?, que es un tueste un poco más oscuro. Voy a sentar por acá. Entonces. Hay una diferencia, pero es mucho más una diferencia atribuible a tueste, pensando en como que no me pude acercar más a como el perfil inicial, y en parte porque tampoco podía probar como la diferencia porque era como lo único que tenía, entonces pues no podía hacer el video. Tengo igual un par de tubos de otros tostes del mismo café de ese tiempo, que los tengo por ahí, pero estos son los dos tostes que más se acercaban entre sí. Y curiosamente, a medida que van enfriando, se van acercando más en como sabor en general. Si bien este como que se siente un poquito más como, diría, más floral y menos como chocolatoso, este se siente un poco más chocolatoso y menos floral. A medida que enfrían, como que los dos se están como equilibrando. De nuevo, no siento o por lo menos no tengo la sensibilidad para decir como, y yo creo que de nuevo, o sea, si que yo no la tengo y otras personas con las que he trabajado que también como que han, por ejemplo la Feña, ¿cierto?, que fue campeona nacional de catadores y trabajamos como 1 año y medio para el mundial, ella yo creo que acá le costaría, sabría por ejemplo cuál es cuál, como que diría como que, este es distinto y este es distinto, en una triangulación por ejemplo, pero nunca como que podría adivinar que uno está tostado hace 5 años y uno está tostado hace 3 días. Ahora, podríamos perfectamente decir que porque ambos estuvieron tostados, uno en verde y otro tostado, perdón, ambos estuvieron congelados, ¿cierto? Uno en verde y otro tostado, no hay ninguna diferencia como que se pueda ver porque el efecto que pudo haber tenido como el congelamiento es el mismo, ¿cierto? Entonces, uno podría decir eso. Ahora yo diría que ahí como que, de nuevo, o sea, si yo pruebo este café en una cafetería, no adivinaría que estuvo congelado en ningún momento. Y conociendo, por lo menos de memoria, ¿cierto?, este café,
sabe al café que yo guardé en un inicio, ¿cierto? Entonces, el hecho de poder tener este café 5 años después, o sea, de nuevo, este café, yo tenía 25 años cuando guardé este café tostado. O sea, hay una diferencia gigante. Eh, Creo que esta prueba es como un poco la prueba y como el registro, ¿cierto?, que dejo con esta transmisión y con este video, es la prueba que necesitaba como documentar, ¿cierto?, para dejar como claro como que, oye, en verdad, si quieren guardar café a largo plazo, congelar es la alternativa. Este café lo tuve congelado en el congelador de mi casa, en el departamento cuando vivía con mis viejos. Después lo movía en un cooler, ¿cierto?, a otro congelador y nunca se ha perdido cadena de frío. Por 5 años. Y lo tengo como inventariado en un Excel y todo eso. Le he mostrado, creo que en otra oportunidad, ¿cierto?, cómo tengo el café congelado, pero tengo todo inventariado, tengo tanto en tubos como en bolsas, sellada al vacío. Trato ahí mi principio como rector siempre es esencialmente como el hermetismo, ¿cierto? Como que si esto está guardado, esto los tengo como dentro de bolsas Ziploc, pero lo más importante es que esto esté sellado lo más que se pueda. Antes, como en este caso, ¿cierto?, guardaba 15 gramos de café dentro de estos tubos y estos son de 50 ml. Hoy en día simplemente lleno el tubo. Lleno el tubo como lo más que pueda, con la idea de, por un lado, como reducir la cantidad de aire que estoy como dejando acá adentro, porque ese aire igual es oxígeno y si es que el café, como por ejemplo estuvo mucho tiempo sin congelarse, como ahí, ¿cierto? Ese oxígeno igual como que puede oxidar el café, etc. Entonces, entre menos aire acá haya, mejor. Pero mientras esto esté sellado, claro, no hay nada que salga o entre, ¿cierto? Por el Discord, ¿cierto?, de Cafeteros Chile hablamos un poco como de la condensación y ahí mi punto vuelve a ser, ¿cierto?, el tema de que si eso está sellado herméticamente, puede ocurrir condensación, sí, pero el tema es que va a ocurrir con la humedad que ya había adentro, ¿cierto?, con el café. Entonces esa humedad como que si sale o entra o lo que sea, no entiendo muy bien cómo pueda afectar o perjudicar, ¿cierto?, la como experiencia del café. El café también piensen que el café tostado tiene una cantidad negligible de humedad, tiene menos de como el 2%, ¿cierto?, de humedad, de hecho normalmente como 1% lo que sea, y el aire, ¿cierto?, a menos que si yo esté, por ejemplo, en un ambiente muy húmedo, claro, el aire que se queda adentro también tiene humedad. Pero acá estamos en Santiago, ¿cierto? Y también estoy como dentro de una tostaduría, entonces la humedad ambiente no supera como el 40%, ¿cierto? Entonces es una proporción como muy pequeña, ¿cierto?, de humedad que se puede quedar dentro del tubo. Y si bien podría, por ejemplo, apuntar a sellar al vacío, lo puedo hacer, no hay ningún problema. Pero el tema es que también sellar al vacío es una bolsa, ¿cierto? Esa bolsa también se puede tener como un pequeño corte y ese corte hace que se pierda el vacío, ¿cierto? Y ahí está como expuesto. Que es algo que me ha pasado, ¿cierto? Me ha pasado que una bolsa al vacío como se raje como en un corte muy, muy, muy pequeño y se pierde el vacío. Y las bolsas como son más delicadas. Lo otro es que también hay mucho residuo, hay mucho desperdicio de bolsa, hay mucho plástico, ¿cierto?, que uno como que está guardando, que está como en directo contacto con el café. Y estos tubos los reutilizo, ¿cierto? Este tubo acá le voy a sacar la etiqueta, ¿cierto?, y después lo voy a volver a usar. Lo limpio, ¿cierto?, y lo que sea, pero después lo vuelvo a usar. Y tengo como 500 de estos tubos en el congelador. Eh, Ahora, de nuevo, diría que a medida que se van enfriando, como que se parecen mucho más. Es un clásico Etiopía lavado. Y de hecho este se va poniendo como un poquito más brillante. Ahora, en cata podemos ver esta diferencia, pero vamos a ver si es que se nota tanto como en taza. No, chicos, no hay diferencia. No, o sea, en cata se nota más, obviamente, porque uno está como analizando de manera más técnica, ¿cierto?, el aroma y todo. Y hay pequeñas diferencias aromáticas, pero es el mismo café, es el mismo dulzor. Como que si les pusiera este café como una taza y otra taza sin decirles nada, sin decirles ningún contexto, onda, yo de nuevo apuesto a que nadie consistentemente encontraría alguna diferencia que pudieran como asociarla a algo en específico. Como que
yo creo que quizás consistentemente van a decir como, este es un tueste un poquito más intenso que este otro, pero no van a decirme como que, sí, uno claramente sabe congelado o uno claramente sabe más viejo. No, no está esa experiencia, ¿cierto? Acá como que no... Y no, como que entiendo todos los indicadores como de que un café esté viejo, ¿cierto? Como que sabe más como desvanecido, ¿cierto? Como que tiene menos intensidad aromática, etcétera. Tiene menos dulzor, tiene menos acidez, etcétera. Pero el café está intacto. Y de nuevo, el café se mantuvo intacto en verde y se mantuvo intacto tostado. Eh, consideren todo este video hasta ahora, todos estos 40 minutos que vengo hablando, consideren esos 40 minutos como una recomendación a ojos cerrados de que congelen su café. Si es que les gusta mucho un café y que lo quieren como guardar como a la posteridad, ¿cierto? Me gustaría tomarme este café en 2 años más o para una ocasión especial o lo que sea, háganlo. Tienen como... Háganlo, no tienen dónde perderse. Estos tubos de polipropileno, lo pueden encontrar como tubos de centrífuga o tubos Falcon. Todos estos tubos lo pueden encontrar donde sea, donde compren sus cosas. Yo compré esto inicialmente en una tienda de insumos de como laboratorio, pero también los he comprado por Mercado Libre, los he comprado en AliExpress, donde encuentren los tubos más baratos posibles. Pueden comprarlos esterilizados también. Todas esas cosas, como que vean dónde pueden comprar los tubos y esto en verdad sería como mi recomendación. Llenen el tubo, así lo más que les quepa. Yo lo que normalmente hago es que lo lleno y después como que le doy como golpecitos para ir acomodando el café y después como termino de llenar y ahí lo sello. Y me caben entre, dependiendo del tamaño de la semilla, me caben entre 19 gramos a 25 gramos. Como que igual esa es más o menos la variación que encuentro. Pero es básicamente una dosis, ¿cierto? Una dosis para compartir, ¿cierto? Lo que sea. Y de nuevo, no tiene dónde perderse. Sumamente recomendado. Este café lo extrañaba mucho. O sea, si soy súper sincero, como que estaba emocionado de hacer este video porque extrañaba probar este café. Es un café que le tengo mucho cariño, ¿cierto? Uno de los cafés que probé en un principio como en mi viaje de café especialidad. Yo llevo 15 años trabajando en café en general y desde el 2015 más o menos, como exclusivamente en café de especialidad. Y esta es la como cuarta cosecha del mismo café que probé en la primera cafetería de especialidad que trabajé. Entonces, este café lo conozco hace casi 10 años. Hace más de 10 años, de hecho. Entonces, en verdad, como que extrañaba mucho tomar este café. Siento que es algo que voy a repetir. Tenía 300 gramos de este café en verde y hice 3 tostas de 100 gramos. Entonces, definitivamente voy a guardar de nuevo de este café recién tostado. Le voy a dar un poco más de reposo, ¿cierto? Y también hice un toste un poquito más ligero, más cerca de lo que estoy acostumbrado a tomar hoy en día. Pero lo voy a guardar, ¿cierto? Y ojalá lo voy a poder como probar en 5 años más. Y el café va a tener ya 10 años, ¿cierto? Va a tener una década y espero que en verdad se mantenga súper bien. Ahora, temas también aparte, mi congelador yo normalmente lo mantengo a una temperatura bastante baja, más baja de a la que llegan los congeladores de casa. Los congeladores de casa, los típicos congeladores, ¿cierto? Como el refrigerador, aguantan en general o están dentro del rango de menos 18 grados a menos 25 grados Celsius. Ese es como el rango en general. El congelador que tengo acá, ¿cierto? Que son estos típicos congeladores horizontales, este llega a menos 35 y lo mantengo entre menos 30 y menos 35. Entonces acá en verdad está mucho más frío y eso igual aumenta un poco la vida como la conversión, ¿cierto? Como de día fuera del congelador y día dentro del congelador. He escuchado por ahí, he escuchado un par como de videos de James Hoffman y cosas así, que ha dicho que un día dentro o un día fuera del congelador equivale a alrededor de un mes dentro del congelador en congeladores de casa común y corriente. Ahora, a menos 40 grados Celsius, que también es menos 40 grados Fahrenheit, en principio esa temperatura como de criogenia, ¿cierto? Es una temperatura en la cual las cosas se mantienen porque las reacciones químicas, en principio, se detienen completamente a menos 40. Entonces, entre menos 30 a menos 35 es un rango que está muy, muy, muy cercano a eso, entonces yo podría decir que, claro, entre la temperatura de casa y la temperatura como de laboratorio, ¿cierto? Que estoy como casi más cerca del laboratorio, debe haber una suerte como de aumento exponencial de la conversión de ese día como fuera del congelador y tiempo dentro del congelador.
acá vemos que, claro, o sea, hay una diferencia de 5 años, no se nota. De la misma manera en que quizás no notamos la diferencia entre un café de, no sé, pues, 10 días de tueste y de 15 días de tueste. Quizás no notamos esa diferencia tan claramente. Pero acá hay una diferencia de 5 años, entonces igual como a considerar que igual es gigante. Y si es que tienen el espacio para congelar café en la casa, si es que tienen como las ganas de mantener el café como ordenado y todo eso, háganlo, como que no tienen dónde perderse. También un par de consejos, ¿cierto? Yo antes, cuando empecé a congelar café, yo empecé a congelar café creo que como por el 2018, más o menos. Si no 2016. 2016, 2017, más o menos. Eh, este café yo antes lo marcaba con estas como notas, como etiquetas, ¿cierto? A mano, y como que le ponía acá la información y todo eso. Ahora yo tengo acá en el trabajo tengo una impresora donde imprimimos etiquetas, y yo lo que hago ahora mismo es esto, tengo el café etiquetado de esta manera. Entonces, tengo este formato de etiqueta, ¿ya? Entonces pongo el origen, pongo la variedad, proceso, tostador y fecha de tueste. Y este como pequeño numeral que está ahí arriba, lo tengo para guardar la curva de tueste. Si es que tengo algún café, por ejemplo, esta es la curva de tueste 213. Entonces tengo el archivo como 213 de ese tueste y puedo como llegar y meterme a la curva que tenía ese tiempo, porque tengo como todo archivado. Ahora, esta etiqueta, yo lo que hago es que meto el café al tubo, entonces abro el tubo, ¿cierto? Meto el café acá y la etiqueta la pongo por dentro. Entonces no la pego, sino que la pongo por dentro con la tinta y lo guardo así, ¿ya? Y he preferido harto este sistema porque en principio así puedo, ese papel en verdad no le va a hacer nada al café, ¿cierto? Más aún si que la tinta está hacia afuera y no hacia el café. Pero lo otro es que, claro, o sea, termino de usar un café, abro por ejemplo un tubo, me tomo un café que tenía guardado y este papel después lo saco y ya tengo el tubo limpio, ¿ya? Acá en cambio tengo como que sacarle este adhesivo y si se queda pegado o lo que sea, como que igual es más incómodo. Pero esa es como una recomendación adicional que les daría, ¿cierto? De que trato como de no pegarle nada a esos tubos para como que se puedan reutilizar más fácilmente. Eh, a ver, vamos a ver cómo anda en frío. Sí, como que a esta temperatura ya, que ya está frío, eh, como que me tomo un sorbo y después me tomo este otro sorbo y como que no, se siente como que estoy tomando la misma taza. Ya como que no hay una diferencia discernible a esta altura. Eh, no sé, cualquier diferencia que podría haber habido, de nuevo, se atribuía más fácilmente a tueste que otra cosa. Y esa diferencia que es como una ligera diferencia aromática, ya en frío como que no está. Entonces, como que para todos efectos prácticos, ¿cierto? Este es el mismo café que tenía congelado hace 5 años. Eh, eso. Bien, gracias por acompañarme en este experimento, ¿cierto? En vivo, o si es que están viendo esto en YouTube. Les voy a dejar el dato, ¿cierto? De que en dosisdeviatiempo, ¿cierto? .cl pueden encontrar fechas disponibles de talleres que voy a hacer ahora en junio y julio. Tengo el taller de expreso, taller de métodos manuales y taller de texturización y ya están disponibles, ¿cierto? Con fechas disponibles en la página web y ahí se pueden inscribir. Son talleres presenciales que hago acá en mi estudio. Tengo el primero del taller de expreso, después de métodos manuales y después de texturización. Y quedan relativamente pocos cupos para el de expreso ya. Si que se quiere inscribir, apúrense. Pretendo hacer un nuevo drop de ultravioleta, una suerte de mini drop y restock de café de ultravioleta, que también va a estar disponible por dosisdeviatiempo.cl. Tengo ahora mismo café disponible todavía. Tengo lo que me queda de Perú, el Marchel de Finca Montalbán. Tengo Bolivia, Marlene y Colque, que está muy bueno, un java lavado, pero que parece Geisha. Y tengo también el Geisha Mamani natural de Bolivia también. Ese muy rico, muy como frutal, muy redondito. Estoy trabajando para terminar como de conseguir un par de cafés nuevos que se vienen. Vienen de vuelta unos cafés que se habían ido antes, del año pasado. Pienso en cafés de Colombia, que estamos terminando de esperar que lleguen, ¿cierto? De Coffee Hunters, Hunters Coffee Lab,
como con todo este modelo de importaciones colaborativas. Pero todo ese café lo van a poder encontrar en dosisdevidatatiempo.cl, café de ultravioleta, sigan a Ultravioleta Coffee o dosis de tiempo en Instagram. A mí me pueden encontrar como Benjamín F. si que tienen alguna pregunta, algún mensaje, me pueden mandar por ahí. Y si alguno de ustedes quiere como meterse al Discord de Cafeteros Chile, ya me ha pasado un par de veces como que me han preguntado y les mando como el link para que se metan, para que se ingresen, que es una comunidad relativamente activa, ¿cierto? Y como que es local. Voy a hacer una nueva sesión pronto con la Pulsar Mini, ¿ya? Para que la vean también si es que les interesa, ¿cierto? Si es que están interesados en esa cafetera. Pero eso es básicamente los anuncios, ¿ya? Se viene próximamente el segundo pop-up de Ultravioleta. Tenía pensado originalmente hacerlo ahora la primera semana de junio, pero lo moví para julio. Probablemente la primera semana también, pero ahí voy a confirmar la fecha cuando lo anuncie. Porque la idea es que sea con un lanzamiento más contundente de cafés nuevos, ¿cierto? Y con toda una oferta de bebidas más interesante. En el primer pop-up agradezco mucho a los que vinieron, ¿cierto? Muchos de los que me ven en las sesiones me vinieron a ver y me decían como que bacán las sesiones y todo eso. Así que full agradecido. Pero se vienen las mismas bebidas y algunas otras nuevas. Me gustó mucho el formato del pop-up. Creo que a mucha gente le terminó gustando cómo fue la experiencia. Mucha gente como que vino más de una vez, de hecho, el mismo día. Así que muy contento de cómo salió todo y se va a volver a repetir. Solo que no tan seguido como quizás en un momento pensé. Si es que de nuevo tienen alguna pregunta, mándenme un mensaje, pónganme un comentario, ¿cierto? Si es que quieren ver estos videos, si están viendo este video en YouTube y lo quieren ver en Twitch, como en vivo, ¿cierto? Para poder interactuar acá por el chat, pueden también seguir en Twitch, twitch.tv/dosisdediatiempo. Y también todos estos links están como en los Instagram y en el perfil y todas esas cosas, ¿ya? Bueno, eso, muchas gracias, tengan muy buen fin de semana. Los dejo invitados también. Ahora mismo están armando el pop-up de Maldadoso Pizza acá en Triciclo. Y mañana también hay día de pizza. Mañana 30 de mayo hay día de pizza acá en Café Triciclo desde las 7:30, si no me equivoco, mañana. Así que vengan, la mejor pizza de Chile. Eso también dicen los reviews de Google, así que full recomendado. Y de nuevo, si tienen alguna pregunta sobre congelar café, si que han congelado café y no han tenido ningún resultado, lo que sea, me pueden mandar un mensaje, me pueden dejar un comentario y cualquier cosa me van diciendo. Pero eso, muchas gracias por su atención, por acompañarme en esta velada con tanta cafeína y nos vemos. Los dejo con el disclaimer de siempre, así que chao, chao.